Esta clase era así, la grabar. Sí, todas las clases se graban. Entonces damos comienzo a la clase 1 del módulo 1 de TICS, ¿ya? Esta clase corresponde a todos los que son los fundamentos básicos y la introducción general a lo que tiene que ver con herramientas de las tecnologías de información, el manejo del computador, el manejo de internet, herramientas sociales, y así vamos enumerando una cantidad de elementos muy diversos, pero que convergen todos en lo mismo. Entonces, ¿qué son las TICs? ¿Ya? Las tecnologías de la información y la comunicación son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos. Como por ejemplo, ¿se les ocurre algún soporte tecnológico? ¿Qué creen ustedes que podría ser una TICs? ¿Se les ocurre algo? Ya. Por ejemplo, puede ser el mismo Word, el Office completo, esta misma plataforma que estamos utilizando, el Zoom, el WhatsApp, el Facebook. Todas las tecnologías que nosotros conocemos al día de hoy sirven como tecnologías de la información y comunicación. Y uno se preguntará por qué. Primero, tenemos que identificar que tienen un software y tienen un hardware. El software es todo lo intangible, o sea, la aplicación, el programa propiamente tal, y el hardware es todo lo que podemos tocar o la parte física. Por ejemplo, como el mouse, la pantalla, el teclado, los parlantes, la impresora. Todo lo que sea tangible es hardware. ¿Puede funcionar un teléfono con la pantalla rota? No. ¿Puede funcionar ese mismo teléfono con la pantalla reparada sin sistema operativo o sin aplicaciones? Tampoco. El hardware no funciona sin el software y el software sin el hardware. Se necesitan el uno al otro para poder funcionar. Entonces eso es lo principal. ¿Esto tiene que sabérselo de memoria? No, pero tiene que tener claro o estar consciente de que hay elementos físicos de las tecnologías de la información y comunicación que no le van a permitir funcionar si no están operativas. Por ejemplo, si quiere hacer una llamada y el micrófono está malo, no va a poder hacer nunca la llamada. Entonces, ¿cuáles son las relaciones entre las TICs y la computación? Como habíamos dicho, son un conjunto de herramientas de hardware y software. Permiten la transmisión, procesamiento, almacenamiento y almacenamiento de la información. Estas tres características que están acá son las más importantes y claves de las TICs. Por ejemplo, si yo les digo una noticia que se transmite hoy día mismo a las 8:30 de la noche o de la tarde por las noticias, el canal 11, el 13, qué sé yo. Esa transmisión o esa noticia es transmitida por un canal de televisión, se procesa y de alguna manera queda almacenada para yo poder volver a retransmitirla, volver a reprocesarla en algún computador y almacenarla, por ejemplo, si quiero guardarla en mi computador. Entonces las TICs no necesariamente tienen que ver con algo de un computador. Puede ser algo que tiene un origen variado. Puede venir de un papel, puede venir de un audio, puede venir de una canción, puede venir de lo que sea, pero siempre termina con la transmisión, procesamiento y almacenamiento de la información. Como dice acá, la información tratada por las TICs es de algún origen que puede ser variado. Yo puedo ver una noticia, la estoy reporteando desde la calle, ¿cierto? O me están mandando un audio por WhatsApp, me están escribiendo un texto por Facebook, lo que sea, pero siempre termina con la digitalización de la información. Cuando a mí me mandan un audio, ese audio se transmite, se procesa y queda almacenado en mi teléfono y yo puedo escucharlo nuevamente. Los elementos claves de las TICs. Bueno, el sistema operativo es el principal elemento que permite que todo funcione. ¿Qué es el sistema operativo? Es un conjunto de herramientas o programas que permiten llevar a cabo varias tareas o cumplir una necesidad. Por ejemplo, en el caso de los teléfonos que tienen el sistema operativo Android,
¿Cuáles son las funciones que permite o las tareas que permite desarrollar? Llamar por teléfono, controlar programas, mandar mensajes, reproducir videos, ¿ya? Guardar películas, guardar fotos, miles de cosas. En el caso del computador, del Windows, cumple una función similar. Me permite manipular fotografías, música, archivos de texto, hojas de cálculo, ver un video de YouTube, lo que yo quiera, ¿no? Entonces, a modo de pregunta, ¿cuántas funcionalidades o tareas puede controlar un sistema operativo? La verdad es que esa pregunta son miles las tareas que puede controlar, ¿ya? Muchas. Pero de la misma manera que, pero yo siempre hago el mismo ejemplo. ¿Cuántos platos de comida existen en el mundo? Y si usted los conoce todos. Muchos. Muchos. Y probablemente no Millones de los platos. conocemos todos. Pero le No hago los otra conozco. pregunta. ¿Los necesita para vivir, conocerlos todos o haberlos probado todos? No. De la misma manera, el sistema operativo funciona. Pueden haber No. millones de funciones, pero no las necesito todas para poder trabajar o poder hacer funcionar el computador. Entonces hay cosas que yo también las puedo ignorar porque simplemente no me sirven o no las necesito. Entonces, en el caso del Windows 10, tenemos elementos que son bien comunes. Los iconos, que son esta serie de elementos, ¿ya? Tenemos la barra de inicio, la barra de tareas, tenemos el escritorio, el reloj y el calendario y el área de notificaciones. Entonces, si yo lo pruebo aquí mismo, tengo el botón de inicio, donde están todos los programas y aplicaciones que alguna vez se han instalado en el computador. Tenemos la barra de tareas, que es donde se van alojando algunas aplicaciones predeterminadas o las aplicaciones que están abiertas. Y tenemos el área del calendario, un reloj y calendario, y el área de notificaciones donde me muestra todas las cosas que se han sucedido en el último momento en el computador, ¿ya? Los iconos. Los iconos son una manera gráfica de poder representar un elemento, de poder visualizarlo, de poder saber que está ahí. Y el escritorio es toda esta zona que podemos ver acá, ¿ya? Donde podemos poner o mover algún icono. Profe. ¿Sí? Profe, no se ve nada. No se ve nada. Usted no está compartiendo al parecer. Se murió la pantalla, parece. Ahora sí. Ahí sí. Ya. Entonces, lo volvemos a explicar. En el caso de del Windows, ¿ya? Que esto es el Windows, tenemos botón de inicio, donde tenemos todas las aplicaciones. Tenemos la barra de tareas, donde están las aplicaciones que las podemos dejar predeterminadas o las que están abiertas. Por ejemplo, en este caso tengo abierto el navegador de Internet, el Zoom y el PowerPoint. Tenemos la zona de notificaciones del reloj y el calendario y los iconos del sistema. En el área de notificaciones simplemente vemos los últimos sucesos que han ocurrido en el computador y el reloj y calendario para la hora y la fecha. Y los iconos, ¿ya? Todo esto que está acá en el escritorio son iconos. Esto es un icono, eso es un icono, un icono, un icono, un icono. El icono, la única función que tiene es representar de manera gráfica y visual un elemento, ¿ya? Para poder distinguirlo de manera más fácil o más rápida. Entonces, ya vimos las definiciones. El menú contextual. El famoso clic derecho. Si yo doy clic derecho en alguna parte, me aparece esto que se conoce como menú contextual. ¿Cómo lo podemos sacar en un teléfono, por ejemplo? Con un clic, presionando de manera sostenida. Si yo le doy un toque a algún elemento en el teléfono y lo dejo de manera sostenida, debieran aparecer opciones adicionales. O con los botones de 3 puntos, como en el caso del navegador, ¿ya? Que estos puntitos también me llevan al menú contextual. Entonces, ¿para qué funciona este menú? El menú contextual o el clic derecho. Para poder sacar opciones adicionales
para algún elemento. Por ejemplo, acá estoy mostrando las opciones adicionales que tengo para el escritorio. Puedo ver los iconos, ordenarlos, actualizarlos, configurar la pantalla o personalizar. Este menú va cambiando dependiendo del icono. Por ejemplo, si yo le doy clic derecho a este equipo, me aparecen esas opciones. A este icono, otras opciones. A la presentación de PowerPoint, a la carpeta, al botón de inicio, a la barra de tareas, algún programa que está abierto en el área de notificaciones, al reloj. ¿Ya? Entonces, dependiendo de donde yo dé el clic derecho, voy a tener diferentes opciones. Hasta acá. ¿Cómo van? ¿Van bien? Bien, ¿Van? profe. Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. Ya. Si tienen alguna duda, consulta, quieren que repita algo, me avisan nomás. Ya, ahora vamos a pasar a las carpetas, y archivos en realidad. ¿Ya? ¿Cuál es la manera de operar o de trabajar del sistema operativo? Si yo doy un clic derecho, me aparece el botón nuevo y tengo opciones, carpeta o archivos. Archivos varios, dependiendo de cuál sea la configuración de mi computador o lo que yo tenga instalado. Todos los sistemas operativos trabajan con este sistema de archivos, que en el fondo es de archivos y carpetas. ¿Cuál es la diferencia entre un archivo y una carpeta? El archivo, por ejemplo, esto es un archivo de Word, si yo lo abro, le puedo escribir cualquier cosa, donde puedo guardar datos. Esto es lo que está acá es un dato. Le puedo poner algún número de teléfono, le puedo poner algún correo, inventarle alguna cosa, qué sé yo. Esos son datos. Mientras tanto, en la carpeta yo no puedo guardar datos. Aquí yo no puedo escribir. Las carpetas, lo único que pueden contener son otras carpetas u otros archivos. Mientras que el archivo es el que guarda los datos o la información. Esa es la diferencia principal. Entonces, cuando usted le pidan crear una carpeta, tiene que ser clic derecho, nuevo, carpeta. Y si le piden un archivo de algo, bueno, ¿qué tipo de archivo quieres? ¿Un archivo de Word, uno de PowerPoint, un archivo de Excel, un documento de texto básico? ¿Cuál es el archivo que me van a pedir trabajar? Entonces, acá tenemos las carpetas, ¿ya? Y los comandos del teclado. Los comandos del teclado, ¿ya? Sirven de la misma manera que podemos utilizar el mouse. Por ejemplo, si yo quiero crear una carpeta, clic derecho, nuevo, carpeta, ¿cierto? No tiene mayor complejidad. ¿Qué pasa si no tengo mouse o no quiero utilizar el mouse? Acá tenemos una representación del teclado, ¿cierto? Si yo mantengo presionadas las teclas control, mayúscula y la N, me debiera generar una carpeta, una nueva carpeta. Lo voy a hacer con el teclado físico para que lo haga. Ahí aparece. Entonces, manteniendo presionadas las teclas control, mayús, N, genera carpetas nuevas. Y no necesito hacer el clic derecho. Nuevo, carpeta. Lo puedo hacer las veces que yo quiera. Ahí creé varias carpetas. Pero ¿cuáles son los comandos que realmente sirven? O los que más podríamos utilizar. Acá tenemos los más conocidos. ¿No? Por ejemplo, si yo mantengo presión en esta carpeta, mantengo presionada la tecla control y la C, la copié. Visualmente no va a pasar nada.
Si mantengo presionada la tecla control y la B corta, voy a pegar la copia de la carpeta. Ahí está, nueva carpeta 2, copia. Y puedo seguir copiando infinitamente las que yo quiera. Ahora, voy a hacer otra cosa. Voy a tomar esta carpeta, le vamos a poner ejemplo. Vamos a abrir la carpeta ejemplo con un doble clic y la vamos a dejar ahí. Si yo selecciono todas estas carpetas que creé y les doy control C o clic derecho, copiar, ¿ya? Porque ambos caminos sirven, puede ser con el mouse o con la combinación del teclado. Selecciono las carpetas, control C, y para pegar esas copias con control B corta o control V. Primero seleccionamos el destino, ahí sí. Ahí está copiando. Vamos a copiar esta. Ahí sí. Ahí copié algunas carpetas. O sea, las carpetas que estaban en el escritorio ahora están dentro de la carpeta ejemplo, pero como copia. ¿Ya? Es una copia. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque hay una diferencia sustancial entre control B corta y control X. Cuando yo copio, genero un duplicado, o sea, este era el original y esta es la copia. No se borró el original, no se movió. Voy a borrar esto que está acá. Pero cuando yo selecciono algo y le doy control X, seleccionamos control X y pegamos con control B corta, ¿se fijan que las movió del lugar de origen hacia el nuevo lugar? Sí. Ya. ¿Cuál es el problema de esto? En estricto rigor está bien. El problema se produce cuando los archivos son demasiado grandes. Cuando yo corto un archivo, por ejemplo, una película de DVD completa o varias fotos, las corto y las muevo, el computador empieza a moverlas de ubicación, pero las saca de raíz y la pone en otro lado. Si en ese momento el computador se desconecta el cable, se apaga, se corta la corriente, cualquier cosa, esa información se perdió porque no estaba en ninguna parte, no estaba en el disco duro, estaba en una memoria volátil. Eso es lo que pasa cuando a ustedes se les borran las cosas cuando están copiando o están moviendo cosas. Entonces, como recomendación, de ahora en adelante, cuando quieran mover muchas cosas, seleccionan, lo copian, control C, lo pegan, y una vez que pegaron, borran el original. Y de esa manera se aseguran de que ya está el trabajo hecho, de que tienen un respaldo original, en caso de que se corte la corriente, se desconecte el cable del teléfono, se le mueva el disco duro, qué sé yo. Primero lo copian, lo pegan y cuando ya está todo listo, ahí borran el original. Eso funciona cuando son muchos archivos, por ejemplo, cuando tienen 2000 fotos o tienen una película muy grande, lo pueden hacer así. Y nos queda el famoso control Z y control Y. ¿Para qué funcionan? Vamos a dejar la carpeta, ¿cierto? Voy a hacer clic derecho, nuevo, carpeta, la voy a copiar, control C, y la voy a pegar con control B corta varias veces. Voy a borrar esta carpeta, voy a borrar esa, y voy a borrar esa. Hice varias cosas. Creo una carpeta, la copié varias veces y eliminé algunas carpetas entre medio. Los comandos control Z me sirven para deshacer ¿qué cosa? Mis pasos, para volver hacia atrás. Si yo presiono la tecla control Z, la combinación de teclas control Z, lo que hace es ir recuperando o deshaciendo, mejor dicho, las cosas, los pasos que yo hice. Incluso yo puedo ir más atrás para que vaya eliminando las copias.
¿Ya? Incluso puedo recuperar pasos más atrás, carpetas que he eliminado y quedaron en la papelera. ¿Y qué pasa si me arrepentí de haber borrado tantos pasos? Con control Y, yo puedo hacer la operación inversa, que es rehacer. Control Y, control Z. Ay, bueno, yo no me voy a dejar porque ya se perdió el enfoque. Copio varias veces, borro, borro, y con control Y puedo recuperar. ¿Ya? Y de esa manera tengo que ir jugando con esas teclas. Esta combinación de teclas es bastante útil cuando yo estoy trabajando en algún documento de texto. Por ejemplo, si yo borro esto, puedo utilizar el control Z para recuperar lo que borré. En vez de tener que cerrar el archivo y abrirlo de nuevo, presiono control Z y puedo ir recuperando cosas sobre mis propios pasos. Ahí escribí varias letras al azar. Con control Z las borro rápidamente. Si lo hago más pausado, lo puedo ir haciendo una por una. ¿Ya? Pero todo va a depender de cómo ustedes vayan ejecutando cada comando o cada acción. Ya. Hasta acá. ¿Cómo van? Bien, profe, Bien. gracias. Ya. Bien. ¿Alguna consulta, duda, algo que repetir? Vamos a A hacer... mí, ¿Mm? Dígame. a mí me dicen que tengo muchos iconos, muchas carpetas en mi escritorio. ¿Ya? Entonces, ¿podría hacer solo un archivo para guardar todas esas carpetas? Claro, yo por ejemplo en algún minuto, esta carpeta que se llama Desk 2020 era mi antiguo escritorio, que yo tenía todas estas cosas acá dentro, en el escritorio. Entonces, ¿qué hago? Clic derecho, hago una carpeta, puedo ir arrastrando con el mouse o puedo ir cortando y pegando. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar todo esto y simplemente lo arrastro dentro de la carpeta. Y de esa manera puedo ir ordenando las cosas que yo tengo en el escritorio. Y si me Ya, equivoco, profe. control Z. Ya. ¿Sí? Funciona Sí, bastante profe. bien cuando uno quiere ordenar archivos. Dígame. Alguien creo que quería hablar. Vamos a hacer un pequeño ejemplo acá de cómo podría ser crear una estructura de carpetas con lo que hemos visto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Clic derecho, nuevo, carpeta, le vamos a poner práctica TIC. Vamos a abrir la carpeta y vamos a generar una estructura de carpetas dentro de esta carpeta. Clic derecho, nuevo, carpeta, matemáticas. Clic derecho, nuevo, TICS. Clic derecho, nuevo, comunicación oral. Listo. Ahí tengo tres carpetas. Dentro de matemáticas, voy a abrir matemáticas, voy a crear una carpeta, un archivo, perdón, de hoja de cálculo. Le voy a poner notas. Voy a volver un nivel hacia atrás. Voy a abrir comunicación oral. Clic derecho, nuevo, documento de Microsoft Word, le voy a poner informe de alumnos. Voy a volver un nivel atrás y en la carpeta TIC voy a crear una presentación. Conceptos básicos de las TICs. Listo. Ahí tengo un archivo dentro de cada carpeta. ¿Qué es lo que podría hacer yo con esta carpeta ahora?
¿ya? Teniendo la lista, teniéndola en esta estructura. Abro la carpeta principal, tengo comunicación oral, el archivo, voy hacia atrás, tengo matemáticas, con la planilla notas, hacia atrás, tengo TICS, con una presentación. Esta carpeta yo la puedo comprimir y la puedo mandar por correo. ¿Cómo puedo hacer eso? Le voy a dar clic derecho a la carpeta y le voy a poner enviar a carpeta comprimida en sí. De esta manera lo que estoy haciendo es generar una carpeta que tiene que verse de dos maneras. O se va a ver con libros de colores o se va a ver con un cierre. ¿Ya? Sea cual sea el icono, estaría bien hecho. Es una carpeta comprimida. Las carpetas comprimidas, la ventaja que tienen es que una, pesan menos, es más difícil que se infecten con virus y son más fáciles de enviar por correo o subirlas a internet. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque la segunda parte de la clase tiene que ver con el ambiente web, con todo lo que tiene que ver con internet, donde vamos a utilizar este archivo. Entonces, el ambiente web. Son las 8:40. Les voy a, chicos, nos vamos a tomar un break de 5 o 10 minutitos para ir al baño, tomar agua y continuar con la segunda parte, ¿ya? Antes de alargarnos tanto, para terminar bien la clase. Ok, profe. Voy a dejar Ya, igual profe. en el chat. Volvemos en 10 minutos.
Ya, vamos a continuar con la clase. Entonces, ¿dónde nos quedamos? En la parte del ambiente web. ¿Ya? El ambiente web nos permite navegar o surcar lo que se conoce como la red mundial de Internet, ¿cierto? Todo esto lo podemos hacer a través del sistema operativo utilizando los navegadores. ¿Cuáles son los navegadores más conocidos? Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge o Internet Explorer. ¿Ya? En estricto rigor, los tres cumplen la misma función que es, voy a abrir acá el navegador, abrir una nueva pestaña, ¿cierto? Y poder buscar cosas directamente en Internet. Vamos a ver un par de cosas. Ya. Entonces, ¿cuáles son los elementos principales del navegador de Internet? Tenemos la barra de búsqueda, donde yo puedo escribir elementos como por ejemplo COVID-19, ¿no? Elementos mundanos en palabras muy sencillas, recetas de pan, ¿no? Receta de panqueque, pan sin gluten, qué sé yo. En la barra de direcciones yo puedo escribir lo que yo quiera que sea en palabras sencillas. Mientras que en la barra de direcciones yo puedo, en los navegadores actuales te permite hacer la misma búsqueda. Receta de pan o panqueques, ¿ya? Y te va a traer un resultado. Pero la barra de superior, que esta es la barra de direcciones, lo ideal es poder escribirle una dirección absoluta o URL. Por ejemplo, www.enac.cl. Y de esta manera yo voy específicamente a la página de ENAC. Pero ¿qué pasa si yo escribo www.enac.jp, que es la página, sería la versión japonesa o de Japón? La página no existe. ¿Ya? No hay un ENAC en Japón, o no existe una página de enac.jp. Entonces, la barra de direcciones o la de URL la toma como una dirección absoluta. Si esta dirección no existe o está mal escrita, no va a encontrar ninguna página y no va a tener nada que mostrar. Vamos a volver a Google. Ahora, una cosa es el navegador y sus elementos en común, pero también tenemos otros elementos que se conoce como el motor de búsqueda. El motor de búsqueda que estamos utilizando acá es el de Google. Voy a abrir una pestaña nueva y voy a poner bing.com, una pestaña nueva, yahoo.com. Entonces tenemos el motor de búsqueda de Google, también tenemos el motor de búsqueda de Microsoft Bing y tenemos el motor de búsqueda de yahoo.com. Vamos a hacer una búsqueda idéntica. COVID-19, COVID-19 y COVID-19. ¿Cuál es la diferencia? Estoy utilizando el mismo navegador, el de Google, pero con diferentes motores de búsqueda. En el caso del motor de búsqueda de Google, ¿qué es lo primero que me entrega? Información relacionada con la región metropolitana, que es de donde estamos trabajando. Información del gobierno, las noticias principales, las estadísticas, información sanitaria, ¿ya? La información del MinSal, de Wikipedia. Entonces me va entregando información relacionada directamente con el área en donde yo me encuentro, con el país, la región y el idioma. Mientras que en Bing, ¿qué muestra? Casos de la región metropolitana, casos de Chile, las noticias primero. Después se va a la página de coronavirus.gov.mx, que es de México. Enfermedades del coronavirus, los casos confirmados, noticias o videos. Y después la información del gobierno. Mientras que en el buscador de Yahoo me entrega información general de la Organización Mundial de la Salud, las páginas del CDC, pandemia por país y la información de Wikipedia. ¿Ya?
Entonces, dependiendo del motor de búsqueda, va a variar la información o la muestra de la información. El cómo la va a ir mostrando hacia lo que nosotros estamos buscando. ¿Ya? Ahora, hay un cuarto navegador. Estos no son los únicos motores de búsqueda que hay, pero sí los más conocidos. Les voy a mostrar uno más que se llama Google Académico. El Google Académico, ¿ya? A diferencia de las otras tres versiones que son normales, son buscadores normales de información estándar, es un motor de búsqueda que está netamente enfocado a informes o documentos de instituciones a laboratorio, instituciones de investigación, universidades, etcétera, etcétera. ¿Ya? Probablemente la información va a venir mayoritariamente en inglés. Ya, por ejemplo, ustedes que son de laboratorio de banco sangre, manejo de sangre en laboratorio. Y me va a traer información, código rojo, guía para el manejo de la hemorragia obstétrica, medidas de bioseguridad para el manejo clínico y de laboratorio de pacientes con enfermedades priónicas. ¿Ya? Trae información que alguna vez se investigó y que está certificada o está validada por alguna institución. Entonces, cuando ustedes quieran hacer alguna investigación y quieran tener esta información respaldada, quieran tener esta información que tenga algún prestigio, digamos, en vez de buscarla en el Google normal, la pueden buscar en el Google Académico. Elementos del navegador, vamos a pasar al correo electrónico y finalmente la nube, que son los dos últimos elementos que nos quedan. Vamos a cerrar esto. El correo. Vamos a ir a Gmail. ¿Cómo funciona el correo o cuáles son sus principales características? ¿Ya? En el correo lo que nosotros tenemos que hacer es primero identificar cuáles son las bandejas que tenemos. ¿Ya? En este caso tenemos los recibidos, los enviados, tenemos la papelera, que es donde van todos los elementos que alguna vez hemos eliminado, tenemos los spam, que es donde llegan los correos no deseados, y tenemos la bandeja de todos, que aparecen absolutamente todos los correos que alguna vez hemos tenido, nos han enviado o nos han llegado. El botón redactar me permite generar un correo nuevo. Acá yo tengo varios elementos. Primero los destinatarios. Es para la persona a quien yo le voy a mandar directamente el correo. Por ejemplo, en este caso, me lo voy a mandar a mí mismo. nfariasc@enac.cl. Los campos CC y CCO son considerados popularmente como con copia o con copia oculta. ¿Cuál es la gracia o la idea de estos campos? A nivel técnico, ninguno. Funcionan de la misma manera que enviar un correo para. Cuando yo envío un correo con copia es para informarle a alguien más de la conversación que estamos teniendo. Por ejemplo, informes de muestra de laboratorio, mes de octubre. Y escribo, estimado, adjunto, envío los informes correspondientes al mes de octubre para generar el análisis correspondiente para las proyecciones del próximo mes. Por inventar algo, algún tema, ¿ya? Atentamente, Nicolás Farías. Entonces, vamos a cambiar el nombre acá para que no quede mandándose a la misma persona. Atentamente, Eduardo Miranda. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá?
Yo le estoy mandando directamente este correo a nfariasc, pero yo podría agregar campos de CC y CCO, por ejemplo, el CC, mandárselo con copia a mi jefe, nfarias.nac@gmail.com, que es un correo inventado para esto, o podría ser con copia oculta. ¿Cuál es la diferencia entre el CC y el CCO? Si yo escribo el correo en el campo CCO, la persona que esté en el para o las personas que estén en el campo para no van a poder ver que está esta persona agregada a la conversación. Es la única diferencia. Si nosotros queremos incluir a alguien, pero no queremos que el resto sepa que es parte de esta conversación, lo tenemos que agregar en el campo CCO. ¿Qué me queda por hacer? Pinchar en el clip, adjuntar archivos. Voy a ir a la carpeta escritorio. Voy a seleccionar la carpeta comprimida que habíamos hecho anteriormente, práctica TIC, y le voy a dar a abrir para adjuntarla a este correo. Cuando yo adjunto una carpeta comprimida, me adjunta todo, pero cuando yo adjunto una carpeta normal, o sea, voy al escritorio, busco la carpeta práctica TIC, no me adjunta la carpeta normal, me empieza a abrir las carpetas y me permite seleccionar solo un archivo. Para poder seleccionar una estructura de carpetas con varios archivos adentro, tengo que adjuntar sí o sí como carpeta comprimida en zip o carpeta comprimida en WinRAR. ¿Ya? Entonces, de esta manera, adjuntamos escribimos el saludo, el desarrollo del mensaje y una despedida, y enviamos nuestro correo con copia oculta hacia estas personas. Le damos enviar. Ya, acá me llegó el correo, ¿cierto? Dice con copia oculta para mí, de Nicolás Farías para nfariasc con copia oculta a este correo. Si yo abro el otro correo, a la otra persona que se lo mandé principalmente, voy a esperar un minutito que llegue, me debiera aparecer solo una dirección de correo. Ahí está. Llegó de nfarias.nac@gmail.com y de nadie más. Mientras que el otro correo me dice efectivamente se le mandó a 2 personas. Entonces, a la persona que no se le envió como con copia oculta, jamás va a poder saber que habían otras personas en esta cadena de correo. Hasta acá, consultas, dudas. Algo que repetir. No, profe, gracias. Vamos a ver la última parte que nos queda, que tiene que ver con la nube. ¿Ya? ¿En qué consiste la nube? Vamos a dar... Nosotros estamos en el correo Gmail, ¿cierto? El mismo correo de alumnos ENAC que tienen ustedes. Acá a la derecha, en la parte superior, nosotros tenemos nuestra inicial y tenemos un botón botón de 9 puntos. También conocido como botón de aplicaciones. Si yo presiono ese botón, me aparecen las aplicaciones que están conectadas a mi cuenta. Entre ellas tengo el Drive. Yo abro Drive, se me va a abrir una pestaña nueva y puedo utilizar las aplicaciones que están en la nube. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en la nube? Lo mismo que estaba haciendo en el sistema operativo. Voy a dar nuevo, carpeta, y voy a crear una carpeta que se llama práctica TIC. Crear. Ahí está. De hecho tengo varias. Práctica Drive, práctica prueba, práctica TIC. Vamos a eliminar esa. Ya. Nos vamos a quedar solamente con práctica TIC. Abrimos la carpeta
Y vamos a crear las mismas 3 carpetas que habíamos creado anteriormente. Matemáticas. Crear. Nuevo, carpeta, TICS. Y también puede ser clic derecho, carpeta nueva, comunicación oral. Crear. Ahí tengo las 3 carpetas. Si nosotros revisamos la carpeta que habíamos hecho, en comunicación oral teníamos un Word, en matemáticas una hoja de cálculo y en TICS tenemos una presentación. Vamos a hacer la misma estructura. Comunicación oral, voy a abrirla, voy a dar botón nuevo y acá voy a seleccionar documentos de Google que reemplaza el Word. Se va a abrir una nueva pestaña y me va a crear este documento que es, no es idéntico, pero es muy igual a lo que sería un Word. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Le voy a poner un nombre acá, informe de alumnos. Ahí le cambio el nombre, ya está guardado. Le voy a poner algún dato para que no quede vacío. A diferencia del Office o del Word, acá no hay botón de guardado. Las cosas se guardan automáticamente. Apenas yo voy escribiendo, me aparece el mensaje guardando y me dice la hora en que se realizó la última modificación. Una vez que ya está guardado, simplemente cierro la pestaña y está listo mi documento. Voy a volver a práctica TIC. Voy a pasar a matemáticas. Botón nuevo. Hojas de cálculo. Y voy a crear las notas. Notas. Ahí ya está guardado. Lo cierro. Me aparece el archivo de notas. Vuelvo a práctica TIC. Voy a pasar a TICS. Nuevo. Presentación de Google para crear conceptos básicos de TICS. Listo. Y ahí tengo mi presentación. Entonces, de la misma manera en la que creé la estructura en el computador, en el Windows, lo puedo hacer desde la nube. Ahora, ¿desde qué dispositivo puedo trabajar desde la nube? Desde un teléfono, desde una tablet, desde un computador, de cualquier dispositivo que tenga conexión a internet y un navegador. ¿Ya? O sea, si usted no tiene computador y quisiera hacer esto desde el teléfono, se va a demorar un poco, pero lo va a poder lograr de igual manera. ¿Qué es lo que nos queda? A diferencia del computador, que cuando yo trabajo algo lo tengo que mandar por correo. No, lo único que nos queda es compartirlo. ¿Cómo podemos compartir? La carpeta práctica TIC, le vamos a dar clic derecho, compartir. Y acá simplemente tengo que agregar las direcciones de correo de las personas a las que quiero enviarles esta carpeta para que puedan modificarla o hacerle cosas. En este caso en particular, se los voy a mandar a todos ustedes para que puedan verlas. Entonces copio y voy a pegar directamente las direcciones. Ahí están. O también las puedo escribir. nfarias@enac.cl y me va agregando las direcciones inmediatamente. nfarias.enac@gmail.com y ahí van apareciendo. Esta es una carpeta de práctica en la nube.
Le doy enviar. Me va a decir que algunos de los enlaces no corresponden a Google, pero le damos compartir igualmente. Y de esa manera les debiera llegar a ustedes un correo con esta invitación donde la pueden abrir y modificar. ¿Sí? Hasta acá, consultas, dudas, algo que repetir que no se entendió. No, profe. Vamos a dejar la grabación hasta acá. Ah, no. Me falta terminar de explicarles un tema, ¿verdad? Se me había olvidado. Antes de terminar la grabación. Ya, vamos a pasar ahora un poquito a la planificación de la asignatura. Antes que se me olvide, que he grabado. Esta asignatura tiene, bueno, en el sistema, nosotros tenemos 4 semanas, 4 evaluaciones, pero en el sistema aparecen 5 evaluaciones, 2 de 15, una de 25, una de 15 y después una de 30. Nosotros hicimos un par de modificaciones a esta planificación para que calcen con las semanas de trabajo y puedan ustedes tener todas sus notas. La primera evaluación, la que es de esta semana, se habilita el día martes de esta semana y tiene 2 fechas de entrega. La evaluación sumativa 1 tienen hasta el día domingo para entregarla. Mientras que el cuestionario que está acá mismo en el módulo 1, dice cuestionario 1, tienen hasta el día sábado para poder desarrollarlo. El promedio de notas entre el cuestionario y la evaluación va como 2 notas diferentes. O sea, si usted se sacó un 4 y un 7, le deberá dar un 6, más o menos, o un 5. ¿Ya? Le va a dar esa nota y va a tener 2.55 o 2.6 o 2.7 o 2.4 o 2.1, dependiendo de la nota que usted tenga en ambas evaluaciones. Entonces, esta primera nota vale 30%, ¿ya? Que son 2 de 15. La segunda evaluación corresponde a PowerPoint, que tienen hasta el domingo 22 para entregarla. La tercera semana nosotros teníamos Word, pero por el tema de la programación, para poder hacer el taller presencial, porque vamos a tener un solo taller presencial de Excel, lo vamos a hacer en la semana 3. La semana 3, nosotros vamos a tener Excel, y la semana 4 vamos a tener Word. ¿Ya? Entonces, esta semana preocúpense de hacer la evaluación sumativa y el cuestionario, y en 2 semanas más, la próxima semana voy a estar conversando mayores detalles para la clase presencial que vamos a tener de Excel. ¿Ya? Y con eso tendrían el 100% de la asignatura. El examen, las personas que van a examen son aquellos que tengan promedio inferior a 5.5. Y el examen es de carácter obligatorio. En el caso de que tenga promedio inferior a 5.5, si no rinden el examen, reprueban la asignatura. ¿Ya? Eso sería, mis estimados. Ahora sí voy a tener la grabación.